Buenas, mi nombre es Criley Ruiz, soy cursante de la carrera de Contaduría Pública, ahorita, inscrita en la materia de lógica y metodológica. La primera actividad es sobre el tema de la lengua, el lenguaje, el habla y la comunicación. Para dar introducción al tema, podemos decir que es un tema que se ve y se toma en cuenta desde el primer momento en el que tenemos la posibilidad de compartir información, de intercambiar de alguna manera información necesaria, datos, ya sea por símbolos, por signos, y aunque mucha gente no lo sepa, los primeros estudios de uno de pequeño siempre es en cuanto a la lengua, el habla, a la comunicación, a cómo debe ser el buen oyente y el buen hablante. Y me parece que tiene mucha relación. Entonces comencemos. El primer punto es sobre la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es la transmisión de información entre uno o más. Las características que resaltamos aquí es la presencia de un emisor y un receptor, lo que significa el tener dos personas, aunque muchas veces la comunicación puede ser de una sola persona que se convierte en el mismo receptor y en el emisor. El intercambio de información, la inmediatez, la retroalimentación, la irreversibilidad y la irrepetibilidad. La irreversibilidad se refiere a la información que se comunica o que se transmite y ya ella es irreversible. Y la irrepetibilidad es que no se repite, sino se dice al momento de la transmisión de la información. También por aquí colocamos que es importante, que nos dice que sin comunicación no existiría la sociedad, el conocimiento ni la cultura. Muy importante tenerlo en cuenta. Existen varios tipos de comunicación, como la verbal, que está entre esta la oral y la escrita, la no verbal, la bioquímica, la grupal y la masiva. La grupal y la masiva es en cantidad, grupal es en determinado grupo de personas. Entonces los elementos es el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto que queremos transmitir en la información. Y por último, en cuanto a este tema, decimos que el uso de la tecnología ha llevado a ampliar el concepto de la comunicación y es en total certeza a qué se refiere esto, porque la tecnología ayudó a que avanzara más la comunicación y que no necesariamente se tenga que transmitir información frente a una persona, sino se puede transmitir por medio de algo digital, ya sea plataforma, sea un teléfono, sea de cualquier manera se puede hacer. Culminando este punto, entramos en el siguiente, que es sobre el habla. ¿Qué es el habla? Pudiéramos decir que se hace mucha referencia a que esta es una facultad de la forma de hablar, de comunicarnos. Estos 4 puntos es importante también saberlos, se enlaza uno dentro del otro. Aunque tengan diferencias, se enlaza uno dentro del otro y significan cosas distintas. Los componentes del habla son la articulación, la voz y la fluidez en que se habla. Otro punto que tenemos es sobre los trastornos del habla, y no menos importante. Cabe resaltar que existen trastornos como a problemas que se presentan al momento de hablar o al momento de expresarse y poderse entender lo que se transmite. Uno de esos problemas o trastornos que se le llaman del habla es la tartamudez. Sí pueden transmitir la información, sí pueden hablar, pero cuesta al momento de entender lo que se quiere decir. Otro punto es sobre la lengua y el habla. Para Saussure, en 1980, él dice que la lengua es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a la misma comunidad. Y con saber esto, podemos explicar que cuando hablamos de lengua y habla, son cosas diferentes, pero que de alguna manera se relacionan. Por lo menos el habla es un acto individual de cada ser humano, de la manera en que lo haga, con sus trastornos o no, si lo transmite de la forma correcta o de qué manera lo transmite, pero con la intención de que se transmita. Y en cuanto a la lengua, que estamos relacionando aquí, la lengua depende del área donde te encuentres o a la comunidad en que pertenezcas, vas a tener cierta lengua que te adaptas a ella. Y le pertenece tanto a ti como a la comunidad en donde tú te encuentres. Puede ser que en una comunidad hablen o tengan una lengua de tal manera y en otra comunidad tengan de otra. Y si tú por alguna cosa tienes que compartir o aprender de la otra, ya sería compartida una lengua que se aprende. Y en cuanto al habla, como lo dije hace rato, es algo individual que dando cierre a este tema, pasamos al siguiente, que es la lengua. ¿Qué es la lengua? Es un sistema convencional de signos utilizados por los grupos sociales para comunicarse entre sus miembros. Aquí cada vez le damos más sentido a lo que relaciona, o el primer punto, que es la comunicación. Por esa misma razón le empecé con la comunicación, porque desde mi punto de vista siento que la comunicación engloba los otros 3 puntos, aunque no tengan que ver, pero se van uniendo de alguna manera para complementar una comunicación correcta y completa. Las características de la lengua son varias, como una intangible y requiere del lenguaje, es social, su base está en la gramática, está en constante revisión y es dinámica debido a que suele incorporar palabras nuevas. Con respecto a esto, es lo mismo del ejemplo que les ponía anteriormente. El conocer una lengua nueva, el adaptar la lengua que llevo a otra, eso lo convierte en que está en constante cambio y a menudo tienen que incorporar nuevas palabras al tipo de lengua que tengan. También, como último punto aquí, tendremos la diferencia entre lengua y lenguaje. Es importante decir que el lenguaje es algo natural y la lengua es una
es una acción o una forma de aprender para transmitir ese lenguaje. Otra también es que el lenguaje es heterogéneo, que está conectado con factores naturales, y la lengua es homogénea, es lo contrario. Y otra también que tenemos en cuenta es que el lenguaje es como una virtud que tiene el humano de aprender de manera rápida los signos, los símbolos con los que se va aprendiendo de esta. Y la lengua es algo que se aprende en comunidad, de acuerdo al lugar donde se encuentre, de acuerdo al tipo de comunicación que tenga, será su lengua. Y por último tema, tenemos el lenguaje, que no es el menos importante porque los tres son importantes, y el tema principal, que es la comunicación, también es importante. El lenguaje, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el ser humano para transmitir información, para comunicarse. Los tipos de lenguaje hay verbal y no verbal. El verbal es oral y escrito, y el no verbal puede ser facial o corporal, depende. Los ejemplos de esto que tenemos son el lenguaje de señas, el lenguaje de programación y el lenguaje musical. Y las características del lenguaje es que es universal, tiene base en la comunicación, clave en las relaciones diferentes de la lengua, intercambios de información, son símbolos, puede ser verbal o no verbal, y estudiado por la lingüística. De alguna manera se relaciona porque su meta principal, y lo veo así, en cuanto a llegar al punto de la comunicación, y para que estos tres nos sirvan, su meta principal es la comunicación, es transmitir información de alguna u otra manera, con una lengua distinta o no, pero la intención es transmitirla. Y para concluir, quisiera decir que es un tema muy importante y que toda la sociedad debería conocer y tener en cuenta, y debería de estar consciente en la manera como transmite su información, si lo hace de la manera correcta o no. Entonces sí, con esto podemos concluir sobre el tema y la exposición. Muchas gracias.